El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido tan fiel. Hemos cantado. ¿Qué canción más bonita? Con el salmista digo que las cuerdas me han caído en tierras deleitosas, porque bendita casualidad que haya podido coincidir nuestra visita con este evento. ¡Qué pasada! Felicidades a todos. La principal felicitación yo creo que no debe ser a nosotros, aunque también, ¿no? Desde el año 1993, ¿cuánto ha llovido? Yo no sé si hay alguien, seguramente nuestro hermano Juan. ¿Cómo me alegro de verles, Juan y Tere? Tal vez ellos ya estuvieron en el año 93 o pueden hablarnos desde entonces, pero aparte de ellos no sé si hay alguien más que está desde entonces. Muchas cosas han debido cambiar, muchas cosas han debido pasar, pero hay un elemento en común. Hay alguien que está desde entonces y al que le debemos toda la gratitud. Ese elemento es el común denominador. Él está desde el año 1993, ha estado en este lugar, ha estado en esta hora, y a él le debemos toda nuestra gratitud y nuestra adoración. Fijaos que esto no lo sabéis, esto ni siquiera vuestro pastor Noé lo sabe, pero el mes pasado se presentó en el restaurante solidario Imperfect un chico, un señor que venía pues buscando ahí ayuda y se presentó pues pidiendo pues un modo de integrarse de nuevo en la sociedad y dijo que venía de San Feliu de Guíxols. Durante muchos años había vivido aquí y conocía la iglesia evangélica. Se llama Jalip. Por aquello de su origen y su religión, nunca se atrevió a entrar en la iglesia, pero conocía perfectamente la iglesia. Y hablaba del buen testimonio de esta iglesia en el pueblo. Esta iglesia era conocida en el pueblo y para él era familiar, aunque nunca entró por esa puerta. Bien, pues viene asistiendo a la iglesia en Castelldefels. O sea que podéis seguir sembrando, que nosotros recogemos. ¡Ánimo! Seguid sembrando, que en Castelldefels con mucho gusto recogeremos. Pero fijaos, el buen testimonio de esta iglesia tiene consecuencias, tiene fruto. Años después, el Señor no tiene prisa, no se estresa, no tiene problemas de ansiedad como nosotros. Y al final se recogen los frutos. O sea que este testimonio debe serviros, ¿no? Para tener ánimo, para cobrar ánimo, y vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no lo es. El Señor usa los pocos panes y los pocos peces y hace maravillas con ellos, ¿vale? Muy bien, pues felicitar al Señor, decir: Señor, tú eres bueno, tú eres único, y levantamos todos nuestro índice al cielo y decimos: tú mereces la gloria y el honor, porque tú vas a sostener esta obra para tu gloria. Seguimos, vamos a ser muy breves, seguimos con Filipenses, probablemente la carta más hermosa del Nuevo Testamento. Veréis cómo piropea el apóstol Pablo a su amada iglesia. Es una iglesia, es un mensaje, el mensaje de Filipenses es precioso por donde se le mire. Estamos en el capítulo 3, vamos a leer del verso 17 al primer versículo del capítulo 4. Y dice así: lo vamos a leer y vamos a escuchar lo que el Señor nos dice, teniendo ahí en
ahí de reojo, ¿no? La celebración. Y como diría el apóstol Pablo, no solamente mirando al pasado, sino extendiéndonos al futuro. Porque la idea es la de caminar otros 30 y otros 30 y otros 30 para la gloria del Señor. Así que vamos a enfocar este texto pensando en nuestro testimonio, en nuestra misión en San Feliu de Guíxols, ¿vale? Dice así, verso 17 del capítulo 3. Hermanos, sed imitadores míos y observad, examinad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Vale? Sed imitadores de mí, pero no solamente de mí, sino de aquellos también que caminan como nosotros. Verso 18. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. El gran texto, uno de los grandes textos. ¿Estamos preparados? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y de los cielos esperamos ansiosamente, subrayad ese ansiosamente, a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué pasará cuando llegue? Transformará el cuerpo nuestro estado de humillación, lo explica Pablo, nuestro estado de humillación, de conformidad con su cuerpo de gloria, con el cuerpo de su gloria. Por el ejercicio, y fijaos, ¿qué hará falta para que eso se produzca? Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y por último, así que, fijaos, hermanos míos, amados, añorados, gozo y estéfanos míos, corona mía, estad así firmes en el Señor. Y otra vez, amados. ¿Qué lugar ocupaba esta iglesia en el corazón de Pablo, verdad? ¿Se puede amar de ese modo a una iglesia? Pues es el modelo. Así deberíamos amarnos, ¿verdad? Bien, el texto empieza diciendo, imitadme. ¿Cuántas veces nos han dicho y hemos dicho nosotros mismos, yo el primero, de mí no me imitéis? ¿Cuál era la frase? Fijaos en el Señor. A mí no, porque yo te voy a fallar. ¿Cuántas veces, verdad? No. O cuando alguien se ha sentido decepcionado, le hemos dicho, pero hombre, no tienes que fijarte en los hombres, tienes que fijarte en el Señor. Y es cierto, en el sentido de que tu confianza, en último término, debe estar depositada, debe descansar solo en el Señor. En ese sentido, sí, el Señor debe tener la exclusividad. El peso debes apoyarlo, pero sin ningún tipo de problema, en el Señor, porque Él no, su caña no se va a quebrar ni te va a hacer daño. Puedes descansar confiadamente en el Señor. Pero aquí tenemos un ejemplo de un hermano que dice, fíjate en mí, mimetízate, sería usando la palabra que emplea el apóstol, mimetízate a mí. Hay situaciones
cotidianas en las que nos gustaría tener un modelo. Tenemos grandes principios en la Biblia de cómo debemos actuar, pero ¿cómo es de agradecer cuando vemos a un hermano maduro que se desenvuelve bien, por ejemplo, pues frente al que se opone, frente al que te ofende, frente al hermano sencillo? ¿Cómo actuar a la hora de pagar impuestos? ¿Cómo actuar en situaciones políticas, por ejemplo? ¿Cómo se agradece ver al hermano cómo se desenvuelve frente a la precariedad económica o cuando la enfermedad te golpea? Qué bueno, ¿no? Ver ejemplos reales en la práctica cotidiana. Sed imitadores de mí. En el capítulo 11 de 1 de Corintios repite la misma exhortación del apóstol y allí añade que esa es la clave. Esa es la clave. Dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ahí está la clave. Podemos imitar a determinados hermanos en función, en la medida en que ellos imitan al Señor, ¿no? Y ahí está la clave. Repito, lo bueno de ver ese modelo de Cristo en situaciones muy normales, ¿no? Que a veces uno no sabría cómo actuar y es bueno. Y es muy útil ver a esos hermanos, tener esos ejemplos. Imitaciones buenas, modelos buenos, son necesarios. Y no solamente deberíamos proponernos, intentar proponernos como modelos a seguir, sino también buscar, y a la inversa, ¿no? Buscar a personas a las cuales imitar y que sean modelos buenos y útiles. El 18 añade, dice, no solamente a mí, sino buscad, examinad, es la expresión que utiliza Pablo, ponerlos a prueba, ¿no? Y si hay un hermano que te inspira, pues síguele, imítale. Bien, hay modelos que merecen la pena seguirles, hay modelos que hay que celebrar y hay modelos que no hay que seguir. Y seguramente en la historia de Sant Celeguíxols están ambas cosas, ¿no? Modelos que nos inspiran y modelos pues que nos entristecen. Dice Pablo que llega hasta llorar al pensar en esos casos. Los comentaristas se preguntan ¿a quién se estaría refiriendo? Personas, él está pensando en personas concretas y le duelen. Algunos piensan, bueno, pues los paganos, eso, no creo que fueran las personas de la calle, los paganos que rodeaban a la iglesia de Filipos. Hay un vínculo emocional, le hacían llorar, le hacían ponerse triste. ¿Quién podía ser? Judaizantes, no se llevaban muy bien con Pablo. Muy probablemente se refiriera a personas que habían estado en un tiempo en la iglesia, y eso lo hace especialmente doloroso, y habían salido y se habían escorado a lo que los expertos llaman antinomianismo, que es el pecar, porque la gracia abunda, pues hagamos lo que nos da la gana. Se habían escorado ahí en una de las aberraciones a las que se había llegado en el primer siglo de pecar y la desobediencia al Señor y a su palabra, y eso revestirlo de un barniz cristiano, ¿no? Evangélico. Dice, no, a esos no les imitéis, son modelos para lamentar, son modelos para llorar. Y menciona tres cosas, los llama enemigos de la cruz. Eso es terrible, ¿eh? Yo no sé qué hay peor
que una persona tenga ese título, ¿no? O esa consideración para el Señor, enemigo. No solamente, no ya ausente, pasota, no. Ha tomado partido. Es militante en el hacer daño, en presentar oposición de la cruz de Cristo. Dice, son su perdición, su fin, su meta, su destino es la perdición. Tienen un Dios, que en el original es su vientre, aquí lo han traducido por sus apetitos, el vientre. En la Biblia, si el corazón es el cuartel general de lo que es la persona, ahí estaría sus pensamientos, sus emociones. En el vientre, para aquellos de aquella cultura, estarían los bajos instintos, ¿no? Las pasiones más básicas, más animales, ¿no? Pues dice, su Dios, tienen un Dios, no son ateos, en realidad tienen un Dios y ese Dios es su vientre. Y en tercer lugar, su gloria en realidad consiste en su vergüenza. Se enorgullecían, pero de lo que se enorgullecían, dice Pablo, en realidad debería ser su motivo de vergüenza. En esas personas no os fijéis, no haya ningún tipo de imitación, porque solo piensan en cosas terrenales. Cosas terrenales. Y ahí está el elemento para pasar al texto, uno de los textos más preciosos, más subrayados, más coloreados de la Biblia, ¿no? En lugar de pensar en cosas terrenales, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y se lo decía a los filipenses. Filipos, como sabéis, era una colonia romana. ¿Qué era una colonia romana? Pues era un duplicado de Roma. Era un lugar donde a la que Roma había premiado con el estatus de subroma. Allí no se pagaban impuestos. ¿Os imagináis? El IBI no lo pagaban. El impuesto de circulación de los coches no lo pagaban. ¿Qué pasaba, no? Bien, tenían algunos privilegios y se sentían orgullosos. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Corinto. Yo soy de Filipos. Hombre, de Filipos. Te puedes sentar en la primera fila. Pues, dice Pablo, pues hay algo mucho mejor. Lo mejor de Filipos está a un abismo de la ciudadanía a la que se refiere Pablo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y lo podemos leer 1000 veces y no darnos cuenta de la implicación. Tu certificado de empadronamiento, en realidad, indica que perteneces al cielo. Tu reino no es de este mundo, tal como diría el Señor Jesús a Pilatos. Perteneces a otro país. Ese país no es una república, lo siento. Perteneces a un reino. Ese reino tiene una sola autoridad, un solo soberano. Y lo situamos normalmente en la parte de arriba, en los cielos, más allá del cielo que vemos y más allá del firmamento de los astros. Más allá tenemos un lugar al cual pertenecemos. Y de allí esperamos, dice, a un Dios que contrasta con el Dios vientre. Esperamos, y el título que recibe a quien esperamos es el Salvador.
el Salvador. Podría haber usado otro título, pero Pablo piensa en este como el idóneo. Porque el Evangelio es lo que da sentido a nuestro lugar en la tierra, a nuestra misión, y ese Evangelio nos recuerda que hay un problema terrible que pesa sobre los hombros del ser humano, que se llama pecado. Y ese problemón hace que el destino natural del ser humano sea la perdición. Y la gloriosa verdad que nos trae el Evangelio, las buenas noticias, es que hay perdón, como decía Noé, perdón en abundancia, hay crédito infinito. Y es genial que Jesús reciba aquí el título de El Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando venga, pues el simple hecho de su proximidad ejercerá algún efecto glorioso. Vendrá y nuestros cuerpos se transformarán. Se transformarán. Y hay muchas referencias en el Nuevo Testamento en ese sentido, pero no vamos a entrar en ellos. Pero el hecho es que tendremos un cuerpo, dice el texto, de conformidad, dice la Biblia de las Américas, de conformidad con su cuerpo de gloria. Será un cuerpo similar al que tuvo el Señor. Cuerpo físico, él se comió una buena barbacoa en la playa con Pedro, ¿os acordáis? Ahí él pescó unos peces y los puso allí a la plancha. Yo no sé si le echó algún tipo de chimichurri, de alioli, pero se hizo una barbacoa increíble, ¿no? Cuerpo glorificado. Y sin embargo entraba en los lugares cerrados, ¿no? Cuerpo glorificado. No limitado a las leyes físicas del espacio, de la opacidad, cuerpo sin límite, ¿no? Cuerpo sin enfermedad, cuerpo sin dolores, un cuerpo similar al suyo. ¿Cuánta cantidad de poder? Yo no sé si el poder tiene una unidad para medirlo. ¿Nos inventamos uno? Venga, vamos a inventarnos una unidad. ¿Cómo se podría llamar la unidad de poder de Dios? ¿A alguien se le ocurre cómo llamarlo? Venga, dinamis, ¿os parece bien? Porque la palabra en griego, se me ha ocurrido ahora, os lo prometo, ¿eh? Sí, la tenía preparada. Bueno, la tenía ahí en la reserva. Ahí. Digo, si no se le ocurre a nadie. Porque es la palabra griega para poder, en griego, se llama dinamis. Vale, la unidad, dinamis. Vamos a ver, para multiplicar los peces y los panes, ¿cuántos dinamis harían falta? Venga. 12 dinamis. Un dinamis es una pasada, ¿eh? Es una pasada. 12 dinamis, ¿vale? Vamos a ver. Para curar a un manco, a un cojo. 15, ¿no? Es un ser humano, digo, 15 dinamis. Vale. Algo más difícil ya. Para resucitar al gran amigo del Señor Jesús, el hermano de Marta y María. ¿Cómo se llamaba? Antes, ¿el hermano de Marta y María? Lázaro, se me olvidó, Lázaro. ¿Cuántos dinamis? 25 han dicho por ahí. 25 dinamis. Sí, es una resurrección, eso es más difícil. O 40 dinamis. Para transformar el cuerpo de toda su iglesia. Dice, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar a todas las cosas a sí mismo. O sea, sujetar todo el universo, con todo lo que respira, ponerlo bajo su autoridad.
esa cantidad de dinamis, hemos dicho 40, ¿no? 45 para resucitar a una persona. Esa cantidad de dinamis será la que emplee para transformarte a ti, para transformarnos a todos y para darnos unos cuerpazos impresionantes. Anda, anda. Esa será la cantidad de poder. Nuestro Salvador amado Señor Jesucristo. Así que, dice el 4.1, por lo tanto, y ahí este sería el colofón, hermanos míos, ahí percibís la carga de afecto, hermanos míos, amados y añorados, os echo de menos, está diciendo Pablo, gozo, sois motivo de alegría profunda y sois mi corona, corona mía, corona mía. La corona, sabéis que era símbolo era el premio, todo el significado que tenía el ser coronado con la corona de laurel, ¿no? Ahora no le ofrezcáis a Messi una corona, el cheque, pero entonces no, entonces era la corona, corona mía llama a su iglesia, a la iglesia de Filipos. Estad así firmes y constantes. Firmes en el sentido de inamovibles, vendrán vientos, Sancelio e Ixos, vendrán pruebas, permaneced estables. Y constantes. Estad así firmes y constantes. No durante un tiempo, sino por lo menos durante otros 30 años más y otros 30 años más y otros 30 años más, hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga antes. Atesorad su palabra en vuestro corazón. Imitaciones dignas, no imitaciones lamentables. Recordad, nuestra ciudadanía, nuestro nacionalismo está ubicado en el cielo. De allí esperamos al Señor, que Él transformará lo que somos, conforme a su cuerpo de gloria. Y eso enfocados hacia el futuro, permaneciendo firmes y estables. Amén. Amén. Terminamos en oración. Señor, a ti te debemos la gloria, el honor, nuestra gratitud. Gracias, Señor, por quién eres. Tú eres, Señor, la clave. Tú eres la piedra del ángulo, Señor. Si tú desapareces, nos morimos, Señor. Desaparecemos. A ti, Señor, en ti nos anclamos, a ti nos agarramos con fuerza. Pedimos, Señor, tu ayuda, pedimos tu asistencia, Señor, por estos próximos 30 años, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, constantes y honrándote siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.